Hola, estimados profesionales, estimados cursantes de este posgrado. Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Magdalena Colombo. Van a cursar conmigo el módulo de TIC y plataformas virtuales. Bueno, pronto nos vamos a conocer. Les cuento que yo vivo en Salta, Argentina, que queda bastante cerca de Tarija. Así que en unos días voy a estar viajando para allá. Y mientras vamos a ir compartiendo esta primera parte virtual del módulo. El propósito de esta pequeña clase es presentarles un poco nuestro módulo, como para que tengamos en cuenta cómo vamos a trabajar, qué contenidos vamos a visualizar y demás aspectos, ¿sí? Bueno, miren, en primer lugar los quiero invitar a un viaje, ¿sí? De alguna manera, ustedes ya iniciaron un viaje cuando empezaron esta carrera, este posgrado, y en cada uno de los módulos fueron viajando por determinados contenidos. Bueno, hoy los invito a un nuevo viaje, en este caso por el mundo de las TIC y sus hermosas aplicaciones didácticas. Tengamos en cuenta que cuando uno emprende un viaje, bueno, arma su mochila, pone en su equipaje un montón de cosas, tiene un rumbo y entonces en ese rumbo va conociendo personas, va conociendo lugares, tal vez puede llegar a tener algún pequeño inconveniente que pronto se supera y entonces nos cuenta la literatura que tiene como uno de sus temas el tema del viajero, ¿no es cierto? Por ejemplo, Ulises, ¿no? Un gran viajero que partió, tuvo que atravesar muchos inconvenientes, pero finalmente volvió a su tierra. Y entonces, ¿qué pasa? En ese viaje, estos personajes y también nosotros nos vamos enriqueciendo. ¿Sí? Entonces, la idea es que cuando llegamos a destino, ya no somos los mismos que éramos cuando partimos. Hemos cambiado, nos hemos enriquecido. Y entonces, en este mito de la literatura, el viajero que llega a su destino se convierte en un héroe, ¿no? Porque ha podido superar todos esos inconvenientes y finalmente llegar. Entonces, bueno, esta invitación a este viaje es parecida, que pongamos en nuestra mochila muchas ganas, muchas energías, por supuesto mucha responsabilidad. Vamos a tener un recorrido que espero que les parezca interesante. Esto es una invitación también a disfrutar. Y entonces la idea es que todos lleguemos a destino y que en ese llegar al destino nos enriquezcamos, ¿no es cierto? Y entonces que cuando terminemos nuestro módulo seamos diferentes a cuando lo iniciamos, ¿no? Que hayamos aprendido cosas que les parezcan interesantes y útiles para sus clases. Sí, por eso, en primer lugar, les comparto este poema de Ricardo Guiraldes, un escritor argentino, que después lo pueden leer y en el que nos habla en realidad acerca del viaje como una actitud ante la vida, ¿no? Podemos viajar metafóricamente, por supuesto, y entonces el viaje como una actitud ante la vida es eso de vivir siempre buscando lo diferente y siempre ir tratando de enriquecernos, ¿sí? Bien, entonces, la competencia principal que vamos a desarrollar en este viaje por las TIC es seleccionar y aplicar las principales herramientas informáticas educativas y plataformas virtuales apropiadas a su asignatura, siguiendo los pasos necesarios y teniendo en cuenta el modelo educativo virtual vigente y, bueno, las características del modelo educativo que nosotros vamos a considerar también. Sí, entonces las competencias específicas que vamos a desarrollar son tres. En primer lugar, la capacidad para planificar la integración de las TIC en el aula de educación superior dentro del marco de buenas prácticas. Ya vamos a ir viendo cómo las TIC podemos utilizarlas de diferentes maneras, ¿no es cierto? Pero la idea siempre es que las utilicemos para potenciar nuestras clases, para enriquecerlas dentro del marco de buenas prácticas. Y entonces por eso es muy necesaria la planificación de acciones formativas en las que incluyamos a las TIC. Una segunda competencia que vamos a desarrollar es la capacidad para diseñar y construir diferentes recursos digitales, recursos didácticos y, bueno, e integrar todos estos recursos que vayamos construyendo dentro de un aula virtual. Les quiero decir que todos los recursos seleccionados son recursos muy fáciles de usar desde el punto de vista técnico, son recursos bastante potentes también, o sea que desde la parte técnica no vamos a tener ningún problema. Sí vamos a tener que poner nuestra creatividad docente, ¿no es cierto?, para lograr recursos verdaderamente ricos
y hacia el final del cursado de la materia vamos a integrar a todos estos recursos que vayamos construyendo dentro de una plataforma virtual. Y la tercera competencia que vamos a desarrollar es la capacidad de utilizar diferentes herramientas que componen una plataforma virtual de aprendizaje. Ustedes ya vienen trabajando con plataformas virtuales en todas las partes a distancia, digamos, previas a los encuentros presenciales, o sea que seguramente ya se manejan con mucha soltura, ¿no es cierto? Pero bueno, también es importante ir viendo, pudiendo manejar cada uno de estos recursos, aprovechándolos, utilizando sus riquezas y bueno, conociendo en qué consiste cada uno. Tenemos una ventaja y es que ustedes ya conocen las plataformas virtuales desde el punto de vista de alumnos, ¿sí? Ahora, además de eso, vamos a poner en juego otro rol, que es el rol de un docente, ¿no? De ustedes como docentes que van a diseñar sus plataformas virtuales. Bueno, miren, en este viaje que vamos a emprender, la idea es que vamos a viajar a través de ciudades invisibles. Esto es como una metáfora inmersiva. Vamos a tomar el libro de Italo Calvino que se llama Las ciudades invisibles. Aquí Italo Calvino describe diferentes ciudades, pero ciudades inexistentes, ¿no? Ciudades que él se imagina, y entonces el marco es que Marco Polo viaja por estas ciudades que forman parte del imperio de Kublai Khan, el emperador de los tártaros, y entonces después de cada viaje Marco Polo viene y le cuenta al emperador cómo son esas ciudades que ha visitado. Como les digo, son todas ciudades muy extrañas, ¿no? Nosotros concretamente vamos a visitar 3 ciudades. La primera es Octavia, es una ciudad que pende de las redes. La segunda ciudad se llama Esmeraldina y es una ciudad en la que uno se pierde, en la que nunca se hace el mismo camino para llegar a los mismos lugares. Y la tercera ciudad se llama Ercilia y es una ciudad en la cual sus habitantes van tendiendo redes de comunicación de manera permanente. Ya vamos a ir viendo cómo estas ciudades actúan como metáforas de los contenidos que nosotros vamos a ir abordando. ¿Cómo está conformada nuestra ruta? Bueno, nuestro itinerario tiene 3 grandes lugares que vamos a visitar. El primero, que sería nuestra primera unidad, se llama Los desafíos de la educación en la sociedad de la información. Esta unidad es como el marco teórico de nuestra materia y nosotros lo vamos a abordar en la virtualidad. A partir de hoy, que empieza nuestro módulo, vamos a ir abordando estos contenidos. Básicamente vamos a estudiar lo que es la sociedad de la información, ¿no es cierto?, la sociedad actual, que otros autores llaman la sociedad del conocimiento, la sociedad red, cuáles son sus características, vamos a ver cómo las TIC son su seña de identidad, con sus luces, con sus sombras, y sobre todo, qué desafíos se le presentan a la educación en esta sociedad de la información. Luego vamos a tener una segunda unidad que se llama las TIC en el aula. Vamos a abordar una parte de esta unidad también en la virtualidad y otra parte en los encuentros presenciales. Y aquí vamos a analizar lo que es la tecnología educativa, que es una disciplina dentro de la cual se estudian las TIC como recursos didácticos. Vamos a ver qué son las TIC como recursos didácticos, diferentes marcos relacionados con teorías del aprendizaje en las cuales se sustenta el uso de las TIC, ¿no es cierto? Vamos a ver la planificación de acciones formativas, el modelo TEPAC y diferentes modalidades de implementación de las TIC en el aula, como el e-learning, el bit-learning, el aula invertida, etc. Y nuestra tercera unidad es transversal, es decir, la vamos a ir viendo todo el tiempo, que es concretamente la construcción de diferentes recursos didácticos. Entre ellos vamos a considerar la web 2.0 con todos los recursos que nos propone, vamos a construir nubes de etiquetas, editar imágenes, murales digitales, webquest, presentaciones multimediales y sobre todo vamos a poner mucho énfasis en las plataformas virtuales. Ustedes ya conocen muy bien Canvas, ¿no? Vamos a crear un aula virtual en Canvas como docentes y también vamos a conocer Moodle y vamos a hablar de Edmodo, que es una red social educativa. ¿Sí? De esta manera ese es nuestro itinerario. Ahora, ¿cuál va a ser la metodología, el camino que vamos a seguir en nuestro viaje? Como en todas las demás materias, tenemos una parte virtual de 10 días de duración que comienza hoy y una parte presencial con 4 encuentros en 3 días. ¿Sí? La etapa virtual la empezamos hoy
y va a durar hasta el 24 de enero. Vamos a manejarnos en la plataforma Canvas. Como les decía, vamos a abordar la unidad 1 y parte de la 2. Vamos a realizar diferentes tipos de actividades. Es muy importante que ustedes tengan a mano las actividades propuestas y las fechas de entrega de las mismas, ¿sí? Porque eso es importante respetarlo. Esta parte virtual va a tener 50 puntos y bueno, ya van a ir conociendo las distintas tareas y actividades que vamos a realizar, ¿sí? Después vamos a tener nuestro encuentro presencial, son 4 en total. Y vamos a seguir esta modalidad del aula invertida, en la cual vamos a retomar varias de las cosas que vimos en la virtualidad y vamos a avanzar con otros contenidos. Es muy importante y les voy a pedir a todos que ya vayan pensando en alguna unidad de la materia que ustedes enseñan, o si no enseñan, que vayan a enseñar a futuro, y elijan una unidad o un tema propio de esa materia, porque todos los recursos que elaboremos van a tener que ver con ese tema o con esa unidad que ustedes seleccionen. También vamos a trabajar con Twitter, así que si ustedes tienen una cuenta, perfecto. Si no tienen, les pido que se descarguen esta aplicación en su celular, que abran una cuenta, porque vamos a trabajar con diferentes hashtags para hacer una didáctica en vivo, es decir, vamos a ir dejando evidencia de todas las clases que nosotros tengamos para poder después reconstruir esas clases, ¿sí? ¿Cómo va a ser la evaluación? Vamos a seguir la técnica del e-portafolio, es decir, vamos a ir construyendo recursos que vamos a poner en nuestro portafolio, que en este caso va a ser el aula virtual en Canvas que vamos a construir. Van a construir ustedes con mi apoyo, ¿sí? Entonces, todos, como les decía recién, todos los recursos que vayamos construyendo se van a relacionar con un tema de la materia que ustedes enseñan. Y bueno, la instancia presencial va a tener los otros 50 puntos, más la instancia virtual, y una vez que terminemos las clases presenciales, ustedes van a tener un tiempo para revisar todo lo que construyeron, para mejorar lo que necesiten, y van a tener que realizar una pequeña planificación que me la van a mandar unos días después del cursado presencial. ¿Sí? En eso va a consistir la evaluación y todo lo demás lo vamos a ir construyendo durante las clases presenciales, ¿sí? Bueno, por supuesto que les doy la bienvenida a este viaje, les deseo mucha suerte en la travesía y me despido con esta pequeña nube de etiquetas en la cual hay algunos conceptos relacionados con este comienzo, como la bienvenida, el conocer, el que no tengan miedo, ¿no? Con respecto a lo técnico, porque vamos a ir superando todo, vamos a poner en juego la creatividad, vamos a viajar, vamos a aprender. Hay una invitación a disfrutar también, a afrontar esto con mucha alegría. Desde ya para mí es un gran gusto estar en contacto con ustedes. Entonces, bueno, les pido que vayan entonces pensando en ese tema o en esa unidad que les gustaría trabajar propia de su materia para que todos los recursos que construyamos se relacionen con esa unidad y de este modo todos estos recursos ustedes los van a poder implementar en sus clases a partir del año 2019, ¿no es cierto? Y por supuesto también es muy importante en esta parte virtual que estamos comenzando, respetar las fechas, ¿sí? Respetar las fechas de entrega, ser muy responsables con eso y además desde ya me pongo a su disposición para todas las dudas que tengan, todo lo que no entiendan. Vamos a estar en contacto permanente, así que nunca tengan miedo de preguntar, aunque les parezcan preguntas que son obvias, no hay ningún problema, me van preguntando todo y bueno, les va a ir muy bien, ¿sí? Espero que además disfrutemos, que sean contenidos que les resulten útiles y atractivos, tanto como lo son para mí. Así que bueno, es un gusto estar en contacto con ustedes y seguimos en contacto. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Nos encontramos en nuestra aula virtual. Muchas gracias.